Revelado, el milagroso viaje de Jesús, 40 milagros transformadores del Hijo de Dios en 4 que en el tercer año de Joacim, en un mundo donde la opresión del reinado de Herodes Antipas envolvía a Galilea, comenzó a surgir un rayo de esperanza. La gente, cansada de sus tribulaciones, anhelaba liberación, sus corazones clamaban por un Salvador. En una pequeña aldea llamada Caná, mientras se celebraban bodas llenas de alegría, un momento trascendental estaba a punto de cambiarlo todo. María, la madre de Jesús, se percató de que el vino se había agotado en la celebración, y su compasión por los novios la llevó a buscar a su hijo. Con un corazón lleno de amor, se acercó a él. «No tienen vino», le dijo, con la preocupación grabada en su rostro. Jesús, sorprendido, le respondió, «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora». Juan 2:4, RVR 60. Sin embargo, el amor de María y su fe inquebrantable la llevaron a instruir a los sirvientes, «Haced todo lo que Él os diga». Este acto de fe marcó el inicio de una revelación poderosa. Bajo el sol radiante, Jesús se acercó a 6 tinajas de piedra, ordenando a los sirvientes que las llenaran de agua. En el momento en que obedecieron, ocurrió lo milagroso, el agua se transformó en el mejor vino, un símbolo de una nueva era que comenzaba, donde la alegría y la esperanza florecerían. Las risas resonaron en la celebración, llevando consigo el primer signo de su gloria, y los discípulos que estaban con él creyeron en él. Mientras la historia de este milagro se esparcía como fuego en la pradera, Jesús comenzó a llamar a sus primeros discípulos. «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres», Mateo 4:19, RVR 60, proclamó, desafiando a hombres como Pedro y Juan a dejar atrás sus redes y seguirlo. Vidas cambiadas por un llamado divino, una misión que les transformaría por completo. Continuando su viaje, Jesús entró en la sinagoga, donde un hombre con una mano seca anhelaba sanidad. Frente a las miradas críticas de los fariseos, Jesús preguntó, ¿es lícito en sábado hacer bien o hacer mal? Marcos 3:4, RVR 60. Al sanar al hombre, no solo mostró su poder sobre la enfermedad, sino que desafió la dura interpretación de la ley, revelando un entendimiento nuevo que abarcaba la compasión y la vida. Más tarde, sobre las aguas del mar de Galilea, los discípulos se vieron atrapados en una tormenta feroz. La angustia se apoderó de ellos hasta que Jesús, con voz firme y llena de autoridad, ordenó al viento que se calmara. «Silencio. Cálmate», resonó en el aire agitado, y la tempestad se aquietó, dejando a los discípulos asombrados ante su poder, llevando la fe a nuevos horizontes. En un momento culminante, Jesús se encontró con una mujer samaritana en un pozo, revelándole su identidad como el Mesías y ofreciéndole agua viva que saciaría su sed eterna. Sus palabras la transformaron, y muchos en su pueblo creyeron en él por su testimonio, un acto que desbordaba amor y compasión. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El viaje de Jesús estuvo lleno de milagros, cada uno llevando consigo una lección de fe, esperanza y amor. Pero la sombra de la cruz empezaba a vislumbrarse, y la profunda pregunta de su propósito divino esperaba ser revelada. Con cada acto de poder, los corazones eran tocados y transformados, mientras el plan de Dios se deslizaba lentamente a la luz del día, dejando un anhelo profundo en cada alma presente, que aguardaba en Jerusalén. La multitud seguía creciendo a donde Jesús iba. Su fama como sanador y maestro se había esparcido, y los corazones anhelantes se agrupaban a su alrededor. Era un periodo de intensa enseñanza,
Jesús hablaba sobre el reino de Dios, ilustrando sus verdades con parábolas que dejaron perplejos a muchos y alentaron a otros. Un día, mientras cruzaba un campo de trigo en día de sábado, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas, saciando su hambre. Los fariseos, observando con ceño fruncido, cuestionaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos hacen lo que no es lícito en sábado? Mateo 12:2, RVR 60. Con serenidad y autoridad, él les respondió: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? Mateo 12:3. Esta referencia no solo aludía a la ley, sino que también desnudaba la hipocresía de su adherencia estricta a las reglas que habían eclipsado la misericordia de Dios. Bajo el ardiente sol de Galilea, las enseñanzas de Jesús iban más allá de lo superficial. Hablaba de la necesidad de amor y de compasión. Con cada respuesta iluminaba corazones, pero al mismo tiempo, intensificaba la hostilidad de aquellos que temían perder su control. Jesús, más que un maestro, se había convertido en un provocador de pensamientos y creencias. Una tarde, aún rodeado de tumulto, se encontró con un ciego de nacimiento. Los discípulos, curiosos, preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que haya nacido ciego? Juan 9:2, RVR 60. Jesús respondió: ni éste pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Juan 9:3. Luego escupió en la tierra, hizo lodo y lo untó en los ojos del ciego, diciéndole que se lavara en el estanque de Siloé. La obediencia de aquel hombre trajo consigo una transformación radical: voy, y me lavo. Juan 9:7. Y al regresar, veía, la noticia del milagro se esparció rápidamente, y los fariseos interrogaban al ciego, incapaces de aceptar lo que sus ojos veían. ¿Qué te ha hecho?, le preguntaron. Él puso lodo en mis ojos, y me lavé, y veo. Juan 9:11, respondió alegremente el hombre. Las sombras de la incredulidad se acercaban, pero Jesús, al enterarse de la persecución que enfrentaba su nuevo discípulo, se encontró con él. ¿Crees tú en el Hijo de Dios?, le preguntó, a lo que el hombre respondió: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Juan 9:36. La revelación era clara: Jesús se hizo conocido ante él, y la luz de la fe brilló mucho más allá de la oscuridad. Las enseñanzas continuaban, y las multitudes se preguntaban sobre este hombre que hacía milagros y desafiaba el enseñar convencional. ¿Es este el hijo de José?, murmuraban, una hazaña de lo cotidiano que se tornaba en lo extraordinario. Pero entre los murmullos se alzaba una voz mucho más poderosa: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Juan 6:35, RVR 60. Cada declaración traía consigo cuestionamientos, cada milagro, más expectación. Los corazones anhelaban respuestas, pero las reservas del corazón humano se levantaban. Había tensión en cada rincón, era la antesala de un enfrentamiento crucial. Sin embargo, aun cuando el tiempo se acercaba para que el sacrificio se cumpliera, la obra de Dios continuaba. Un susurro en el aire pedía atención: algo grandioso estaba por ocurrir. La próxima fase del plan divino iba más allá de la comprensión humana, forjando el camino hacia lo que se había profetizado desde tiempos antiguos. ¿Cuál sería el desenlace de su misión? Que iba a cumplir aquel que ofrecía vida en abundancia y revelaba el corazón del Padre. En ese eco de anticipación, una profunda verdad emergía: Dios tenía un propósito más grande que la comprensión humana, y estaba a punto de desatar su plan soberano en la vida de su pueblo. La letra y el espíritu de las promesas estaban a un paso de ser cumplidas. La cruz esperaba. Las multitudes se habían convertido en un mar de rostros ansiosos, cada uno buscando respuestas, esperanza y sanidad. La atmósfera estaba cargada de expectación. Jesús, consciente de la atención constante, se sentó a enseñar, mientras sus discípulos lo rodeaban. Él comenzó con una parábola: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halló y escondió, y por el gozo de ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. Mateo 13:44, RVR 60.
Con esta historia, reveló la magnitud de lo que estaba ofreciendo, un reino que valía más que cualquier posesión terrenal. Mientras hablaba, un hombre se acercó, desesperado y rígido de angustia. Señor, mi hija ha muerto, pero ven y pon tu mano sobre ella, y vivirá. Mateo 9:18, RVR 60. La multitud contuvo la respiración. Sin dudarlo, Jesús accedió y siguió al hombre, pero en el camino, una mujer que sufría de una hemorragia tocó su manto, creyendo que solo con eso podría sanar. Si toco su manto, seré salva. Marcos 5:28, RVR 60, pensó ella. Cuando Jesús sintió que había salido poder de él, se volvió y preguntó, ¿quién ha tocado mis vestidos? Marcos 5:30, RVR 60. La mujer, aterrorizada, se acercó y confesó. Tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu plaga. Marcos 5:34, RVR 60. El viaje continuó, la compasión de Cristo era manifiesta. Pero mientras se acercaban a la casa del principal de la sinagoga, llegaron noticias desalentadoras. Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Lucas 8:49, RVR 60. Pero en voz baja y firme, Jesús respondió, no temas, cree solamente, y serás salva. Lucas 8:50, RVR 60. Al entrar en la casa, encontró a la multitud lamentando la pérdida. Con compasión, Jesús tomó la mano de la niña muerta y dijo, Talita cumi, que significa niña, a ti te digo, levántate. Marcos 5:41, RVR 60. En ese instante, vida volvió a su cuerpo, y su respiración llenó el aire de asombro y alegría. Los corazones se conmovieron y una mezcla de fe y miedo se desató en la multitud. Conversaciones se susurraban entre ellos, cuestionándose si verdaderamente habían visto lo que sus ojos habían atestiguado. Jesús, mirando alrededor, sabía que su ministerio estaba llevando a un clímax inevitable. Los líderes religiosos, cada vez más celosos de su influencia, conspiraban en secreto. Sus corazones estaban cerrados a la verdad que podían ver frente a ellos, esperaban su caída, no su gloria. En una aldea cercana, los fariseos se unieron para cuestionar nuevamente a Jesús. Controversias y rencores germinaban en sus corazones, y el miedo a perder su poder carcomía sus almas. Ellos le preguntaron, ¿por qué se sienta a comer con pecadores? Marcos 2:16, RVR 60. La respuesta de Jesús resonó con poder, no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Marcos 2:17, RVR 60. Mientras Jesús continuaba su camino, los muros de la incredulidad se volvían más opresivos. Cada milagro era un destello de luz en la oscuridad, pero también un reto ante aquellos que se aferraban al poder. Había un movimiento divino que rompía con la tradición, y el tiempo para el cumplimiento de las profecías se acercaba. En el horizonte, una sombra se cernía. Había llegado el momento para la promesa de Dios, se susurraba en el aire. La cruz, símbolo de sacrificio, se preparaba para ser el centro de un nuevo pacto. La revelación de la salvación se precipitaba, y con ello, la esperanza de la humanidad. El propósito de Dios giraba en torno a una verdad asombrosa. Desde la creación, todo estaba dispuesto para este momento y el sacrificio del Hijo era el eslabón que llevaría a la redención. ¿Quién podría imaginar la gloria que surgiría de la cruz? La multitud, expectante, se disponía a ver el desenlace de un plan eterno que ellos aún no podían comprender. El eco de la historia estaba a punto de transformarse en el milagro de la salvación. A medida que Jesús se retiraba de la aldea, los murmullos de asombro y temor seguían resonando en el aire. Las historias de su poder sanador y su autoridad impresionante circulaban como un torrente, llevando la noticia a cada rincón de la región. No solo era un maestro, sino un portador de vida, y una nueva esperanza había nacido en los corazones de muchos. A lo lejos, otro hombre se acercaba. Era un leproso, cuyo rostro había sido despojado de toda dignidad y esperanza. Se cayó de rodillas ante Jesús, suplicando con voz temblorosa, Señor, si quieres, puedes limpiarme.
Mateo 8:2, RVR 60. La multitud lo miraba con desdén, sus corazones se detenían en su aliento. Pero Jesús, con compasión, extendió su mano y lo tocó, diciendo, quiero, sé limpio, Mateo 8:3, RVR 60. Al instante, la lepra abandonó al hombre y su cuerpo fue restaurado. Un grito de asombro se escapó entre la multitud, resonando con el eco de lo asombroso. Ve y muéstrate al sacerdote, ordenó Jesús, y presenta la ofrenda que Moisés mandó, para testimonio a ellos, Mateo 8:4, RVR 60. Aquí, no solo sanaba el cuerpo, cumplía con las leyes de Moisés, reafirmando el orden en la comunidad. Sin embargo, en su corazón, sabía que el verdadero testimonio que daría el hombre era su propia transformación, la evidencia viviente de que el reino de Dios estaba ya entre ellos. Mientras avanzaba en su camino, Jesús encontró a un centurión que se acercó a él con humildad. Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado, Mateo 8:6, RVR 60. A través de la desesperación, el centurión descubrió la fe que sabía que podía mover el corazón de Dios. Yo iré y le sanaré, respondió Jesús, Mateo 8:7, RVR 60. Pero el centurión, con un entendimiento que desbarataba la tradición, exclamó, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero di una palabra, y mi criado será sanado, Mateo 8:8, RVR 60. La fe del centurión sorprendió a Jesús, quien se dirigió a la multitud, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe, Mateo 8:10, RVR 60. Era un faro de entendimiento que rompía las barreras entre judíos y gentiles, un recordatorio de que la gracia de Dios no conocía límites. Él habló de un futuro donde muchos vendrían del oriente y el occidente a sentarse en el reino, mientras que otros se quedarían fuera, sorprendidos por su negligencia. Mientras contestaba a los que lo rodeaban, un mensajero llegó con una noticia inquietante. Tu amigo Lázaro está enfermo. Pero Jesús, con un conocimiento profundo y divino, respondió, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, Juan 11:4, RVR 60. Las palabras de Jesús llenaron de asombro a los que lo rodeaban, una nueva revelación se desplegaba entre ellos. En el desenlace de su ministerio, cada encuentro se convertía en un paso hacia el cumplimiento del plan eterno de Dios. Se avecinaba un momento decisivo, una confrontación entre la luz y la oscuridad. Las fuerzas del mal se estaban alineando, y el tiempo delimitado para la redención se acercaba con implacable certeza. Mientras las corrientes de vida emergían de los milagros de Jesús, una sombra crecía, presagiando el sacrificio. Era un eco de la profecía antigua que resonaba en la Escritura, Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, Isaías 53, 5, RVR 60. A medida que las multitudes se agolpaban en busca de señal y maravilla, una pregunta aún latente palpitaba en sus corazones, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Marcos 4:41, RVR 60. Caminando hacia aquel encuentro divino, cada paso de Jesús se acercaba a la revelación final del plan soberano de Dios. ¡Qué gran obra estaba en camino! La historia universal de la salvación se preparaba para abrir un nuevo capítulo que cambiaría la eternidad, y cada oyente, cada observador, se enfrentaba al llamado a participar en este maravilloso destino divino. Mientras Jesús continuaba su camino, la tarde se iba desvaneciendo, y una atmósfera de expectación envolvía a los que lo seguían. Las noticias de sus milagros resonaban en sus corazones como una melodía divina, y cada paso del Maestro se percibía como un eco de promesas aún no cumplidas. La multitud, cada vez más densa, se veía llena de rostros ansiosos, algunos llenos de fe y otros de curiosidad. Alcanzaron a Jesús donde se encontraba, junto a la puerta de una casa. Al levantar la vista, se dio cuenta de que había llegado un grupo enérgico que transportaba a un paralítico. No podemos entrar, decían, hay demasiada gente.
Sin embargo, desafiando todas las limitaciones, decidieron subir al techo, abriendo un claro en las tejas. Descendieron al enfermo justo ante los pies de Jesús, Marcos 2, 4-5, RVR 60, el silencio que siguió fue tenso, y todos los ojos estaban fijos en Jesús. Hombre, tus pecados te son perdonados, Lucas 5:20, RVR 60, proclamó Jesús, asombrando a la multitud. Algunos en el fondo del grupo murmuraron en incredulidad, ¿quién puede perdonar pecados sino solo uno, Dios? Marcos 2:7, RVR 60. Era un desafío a la autoridad de Jesús, una confrontación que pulsaba el corazón de la controversia destinada a crecer. Pero Jesús, conocedor de los pensamientos de sus críticos, se volvió hacia ellos, ¿qué es más fácil, decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Lucas 5:23, RVR 60. Un manto de anticipación cubrió la escena, la respuesta sería un acto milagroso destinado a revelar su divinidad. Ordenando a aquel paralítico, Jesús dijo, a ti te digo, levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa, Lucas 5:24, RVR 60. Al instante, el hombre se levantó, y los murmullos de incredulidad se transformaron en gritos de alabanza. La multitud se llenó de asombro y glorificó a Dios, diciendo, nunca hemos visto cosa semejante, Marcos 2:12, RVR 60. La noticia de este milagro se propagó como fuego en la pradera. Los corazones sedientos de esperanza empezaron a buscar al Mesías, a aquel que traía perdón y sanidad. Jesús sabía que cada milagro era una piedra en el camino hacia el cumplimiento de la profecía, un paso hacia la revelación de su verdadera identidad como el Hijo de Dios. Mientras continuaba su jornada, se encontraron con un grupo de publicanos. Uno de ellos, llamado Mateo, sentado en su oficio de recaudador de impuestos, miraba con curiosidad. Sígueme, le dijo Jesús, Mateo 9:9, RVR 60. Con un acto de obediencia repentina, Mateo se levantó, dejando detrás su antigua vida para convertirse en un nuevo discípulo. Este encuentro subrayaba que, incluso en las sombras de la vida, Dios puede hallar un corazón dispuesto que lo siga. Los fariseos, observando, se escandalizaron y preguntaron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Mateo 9:11, RVR 60. Jesús, escuchando sus críticas, les respondió, los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Mateo 9:12, RVR 60. Era un recordatorio claro de su misión redentora, de su llamado a aquellos que se hallaban perdidos y quebrantados. Mientras la luz del atardecer acariciaba el horizonte, Jesús avanzaba, sabiendo que cada intercesión era parte de un tejido divino que llevaría a la gran culminación de la historia. Su corazón latía como nunca, y en su interior, el peso del sacrificio se volvía inminente. Una atmósfera de solemnidad se cernía sobre la multitud, y en medio de sus milagros, un eco resonaba en sus corazones, ¿quién traerá la verdadera liberación? Las sombras se extendían, una nueva revelación aguardaba. Un heraldo del futuro se aproximaba, un sacrificio que cambiaría no solo una nación, sino el destino del mundo entero. Las preguntas aún permanecían, ¿qué planes ocultos tenía el Padre? ¿Cuándo se manifestaría el poder redentor de la cruz? En el aire flotaba la expectativa de un clamor profundo, pues era solo cuestión de tiempo. La multitud, ahora como un mar de almas, seguía a Jesús con ansias renovadas. Varios se hacían preguntas profundas, buscando respuestas en la boca del Maestro, deseosos de escuchar sus enseñanzas y ser testigos de más prodigios. Mientras éste se acercaba a una aldea, vio a un hombre ciego de nacimiento, mendigando a la sombra de un muro desgastado por el tiempo. Los discípulos, acercándose, preguntaron, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Juan 9:2, RVR 60. En sus corazones había un deseo de entender las circunstancias del sufrimiento, pero Jesús, con una mirada compasiva, respondió, ni este pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él.
Juan 9:3, RVR 60. Las palabras de Jesús resonaban con una verdad que traspasaba el entendimiento humano. El ciego no era un objeto de juicio, sino un vaso en el cual se manifestaría la gloria divina. Al decir esto, Jesús escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con él los ojos del ciego. Ve a lavarte en el estanque de Siloé, Juan 9, 6-7, RVR 60, le dijo. El hombre obedeció, cada paso hacia el agua era un acto de fe, y al lavarse, sus ojos se abrieron por primera vez. La luz de la creación iluminó su mundo, y el ciego comenzó a ver, no solo las formas, sino también la belleza del día y la grandeza de la obra de su Creador. La noticia de su sanidad rápidamente se propagó, y los vecinos, que le conocían de toda la vida, estaban atónitos. ¿No es este el que estaba sentado y mendigando?, se preguntaban unos a otros. Juan 9:8, RVR 60. Pero la apariencia del ciego transformado trajo confusión, y algunos dudaban, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Juan 9:10, RVR 60. Con una fe renovada y la emoción palpitando en su voz, el ciego respondió, aquel hombre que se llama Jesús me untó los ojos. Juan 9:11, RVR 60. Los fariseos, quienes se enteraron de este milagro, pidieron al ciego que fuera traído ante ellos. Ellos creían que la obra de Jesús amenazaba su ley y su orden establecido. Este hombre no es de Dios, porque no guarda el día de reposo. Juan 9:16, RVR 60, añadieron. Así, la controversia se intensificaba, llevándolos al corazón de la incredulidad. Pero el ciego, ahora con visión, no se dejó intimidar. En esto es maravilla que no sepáis de dónde es, y a mí me abrió los ojos. Juan 9:30, RVR 60, la tensión se elevó. Por un lado, estaba la incredulidad de los fariseos, por el otro, la fe que crecía en el corazón del ahora vidente. Si este no fuera de Dios, nada podría hacer. Juan 9:33, RVR 60, defendió él con la certeza que sólo una experiencia divina podía provocar. Los fariseos respondieron con ira, echándolo de la sinagoga, pero Jesús, al enterarse de ello, lo encontró de nuevo y le preguntó, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Juan 9:35, RVR 60. El ciego, que antes estaba a oscuras, ahora brillaba con la luz de la revelación. ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Juan 9:36, RVR 60. Jesús, con voz llena de autoridad y amor, respondió, tú le has visto, y él es el que habla contigo. Juan 9:37, RVR 60. En ese momento, el ciego, ahora un creyente, exclamó, Señor, creo. Juan 9:38, RVR 60. Este encuentro fortalecía no solo su fe, sino también la misión de Jesús, encapsulando la razón por la cual había venido al mundo, para buscar y salvar lo que se había perdido. Mientras la noticia de los milagros y enseñanzas de Jesús seguía desplazando sombras de incredulidad, el eco de la cruz se acercaba. La atmósfera era densa, la redención estaba en el horizonte. Mariposas de expectativa comenzaron a danzar en las almas presentes, preguntándose qué otros secretos tenía reservado el Maestro. En el silencio que siguió, un misterio divino se revelaba, y en la penumbra se escuchaban susurros. El tiempo de la revelación del sacrificio se acercaba, preparando el camino para la gloria de Dios que se manifestaría en el Hijo. Mientras el ciego daba testimonio de su milagro ante una creciente multitud, la atmósfera se tejía con un hilo de tensión y expectación. Los fariseos, furiosos por el desafío a su autoridad, comenzaron a conspirar en sus corazones, llenos de dudas e incredulidad. Pero la audiencia, cautivada por la voz del recién sanado, se concentraba en cada palabra, buscando la luz en medio de la oscuridad espiritual que los rodeaba. Jesús, viendo el tumulto, se dirigió a la multitud. Yo soy la luz del mundo, Juan 8:12, RVR 60, proclamó con firmeza. Sus palabras resonaron como un eco celestial, y muchos sintieron la convicción de que debían seguirle. Algunos se acercaron con corazones pesados, preguntando,
¿Quién es este que habla con tal autoridad? Otros, llenos de fe, requerían más revelación de su divina naturaleza. Entonces, la escena cambió cuando, al llegar a un lugar apartado, una mujer que había estado enferma por 12 años, contagiada de una hemorragia que no cesaba, se abrió paso entre la multitud. Su fe ardía como una antorcha en la noche. Si tan solo toco su manto, seré sana. Mateo 9:21, RVR 60, se decía a sí misma, mientras su corazón latía desbocado. El miedo y la desesperación se entrelazaban en su ser, sabiendo que el toque de Jesús podía cambiar su vida. En ese momento, Jesús sintió que algo había sucedido. ¿Quién me ha tocado? Lucas 8:45, RVR 60, preguntó, mirando a su alrededor. Los discípulos, confundidos, respondieron, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús, mirando a su alrededor, insistió, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Lucas 8:46, RVR 60, la mujer, temblando de miedo y reverencia, se acercó y se postró ante él. Yo fui, dijo, su voz temblorosa llenando el aire con una confesión que liberaba años de sufrimiento. Jesús, mirándola con compasión, le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu plaga. Marcos 5:34, RVR 60. Un murmullo se extendió entre la multitud, varios comenzando a comprender que en Cristo había algo más que un maestro, había poder para sanar y liberar. Mientras todos contemplaban el despliegue de la gloria de Dios, un mensaje llegó desde la casa de Jairo, un líder de la sinagoga cuya hija estaba gravemente enferma. Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Lucas 8:49, RVR 60. El rostro de Jairo se llenó de desesperación, la noticia lo aplastaba como un peso sobre su alma. Pero Jesús, leyendo su angustia, le dijo, no temas, cree solamente, y serás salva. Lucas 8:50, RVR 60. Así, rodeado de la multitud expectante, Jesús se dirigió hacia la casa de Jairo, donde el llanto y la tristeza se desbordaban. Al llegar, la tristeza se tornó aún más palpable, pero él, en su majestad, proclamó, no está muerta, duerme. Marcos 5:39, RVR 60. La incredulidad aumentó, burlándose de su declaración. Sin embargo, solo llevó consigo a los padres de la niña y a sus discípulos más cercanos. La puerta se cerró detrás de ellos, y en el silencio que siguió, la presencia de Dios se hizo palpable. Jesús, tomando la mano de la niña, exclamó, Talita Cumi, Marcos 5:41, RVR 60, que significa niña, a ti te digo, levántate. La vida fluyó de su palabra, y en un instante de gloriosa transformación, la niña se levantó, abriendo sus ojos a la maravilla de la vida nuevamente. La multitud quedó atónita, y la noticia de estas maravillas comenzó a esparcirse como un fuego. Era un momento divino, lleno de esperanza y asombro, prefigurando las futuras maravillas del reino de Dios. Pero mientras la alegría llenaba los corazones de muchos, el tiempo del sacrificio se acercaba, un eco resonaba en el cielo, y cada milagro era un paso más hacia el mayor de todos, la cruz. Así, el camino de Jesús continuaba, y con cada sanidad, cada revelación, el misterio del reino de Dios se tejía en medio de ellos, dejando a todos preguntándose acerca de su verdadera misión. ¿Quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Marcos 4:41, RVR 60. El plan soberano de Dios estaba en movimiento, y el tiempo de la revelación se acercaba, revelando que la verdadera luz que iluminaría el mundo iba más allá de cualquier milagro conocido. Mientras la multitud se dispersaba, asombrada por las obras de Jesús, los ecos de la vida nueva de la niña y la liberación de la mujer temblaban en el aire. Entre susurros de alabanza y polémicas, los corazones comenzaban a arder con la esperanza de que, tal vez, él era el Mesías prometido. Pero en la sombra, los fariseos, con sus corazones endurecidos, se retiraban para tramar el siguiente paso.
Con cada milagro que Jesús realizaba, su frustración crecía como una sombra ominosa que amenazaba con devorar la luz. Al salir de la casa de Jairo, Jesús se encontró con una multitud desbordante que clamaba a su alrededor. ¿Es este el hijo de David?, preguntaban algunos, mientras otros agitaban sus manos, deseando ser tocados por el Maestro. En medio del clamor, un ciego comenzó a gritar desde un rincón de la calle: «Hijo de David, ten misericordia de mí». Mateo 20:30, RVR 60. Su voz era un eco de la desesperación, mientras se aferraba a la única esperanza de su corazón. Jesús se detuvo, y el ciego se acercó más cerca, su determinación avivada por la fe. ¿Qué quieres que te haga? Lucas 18:41, RVR 60, preguntó Jesús con ojos que veían más allá de la carne. Señor, que recobre la vista, respondió con fe inquebrantable. Recibe tu vista, tu fe te ha salvado, dijo Jesús, y en ese instante, la ceguera se disipó como la niebla ante el sol. Todos los presentes fueron testigos de la transformación, y él, ahora con los ojos abiertos, proclamó a gran voz: «Alabado sea Dios». La multitud estalló en gritos de alegría, muchos levantando sus manos al cielo, agradecidos y llenos de asombro. Pero entre ellos, los fariseos intercambiaron miradas cómplices, urdiendo nuevas acusaciones. ¿Quién es este hombre que con un simple toque da vista a los ciegos? Esto es trabajo de Satanás, susurraron, tratando de anular la gloria que se manifestaba ante sus ojos. Mientras las alabanzas llenaban el aire, Jesús se apartó un momento, buscando un lugar apartado para orar. En la soledad de su corazón, sabía que esos milagros desatarían tanto la fe como la enemistad. Sin embargo, su mirada estaba fija en la cruz que se aproximaba, en el plan soberano que el Padre había trazado desde antes de los tiempos. En su espíritu, sentía el tirón de las almas, la necesidad de un Salvador que no solo sanara cuerpos sino que también liberara a los corazones cautivos. Más tarde, al regresar, encontró a los discípulos reunidos, sus rostros llenos de intriga. «Maestro, ¿cómo es posible que un hombre como tú realice tales señales?», preguntó Pedro, su mente aún aturdida por la magnitud de la gloria que habían presenciado. Jesús, con una sonrisa que acunaba sabiduría, les dijo: «Aún mayores cosas harán, porque yo voy al Padre». Juan 14:12, RVR 60. En el silencio que siguió, una sensación de anhelo se apoderó de ellos. Sus corazones palpitaban por lo que estaba por venir. Pero Jesús apuntó a algo más profundo: «La obra que estoy haciendo es un reflejo de lo que se cumplirá en cada uno que crea en mí». El tiempo avanzaba inexorablemente hacia la redención, y mientras la multitud se dispersaba, un murmullo se levantó en los rincones de la ciudad: ¿podrá este ser realmente el Cristo? ¿Podrá ser nuestro restaurador? Y así, la pregunta se esparcía como fuego en la maleza, llevando consigo la promesa de que el verdadero propósito de Dios estaba a punto de amasar el destino de la humanidad. Así, mientras el eco de la fe resonaba entre las multitudes y las miradas de odio se cernían sobre él, el plan soberano de Dios se manifestaba en cada milagro, preparando el camino para una nueva alianza. Y en los corazones de aquellos que creían, la luz estaba comenzando a brillar más intensamente, revelando que el verdadero milagro estaba aún por llegar, más grande que cualquiera imaginado. Mientras la multitud se dispersaba, la calidez de la esperanza creció paulatinamente en cada corazón tocado por aquel momento de asombro. Sin embargo, en la distante oscuridad, los fariseos se aferraban a su obstinación, su odio marcando el camino mientras se susurraban entre ellos: «Si seguimos permitiendo que este hombre haga señas de sus poderes, pronto la gente se volverá contra nosotros», advertía uno, mientras los demás asentían, ignorando la luz que brillaba ante sus ojos. Al día siguiente, Jesús se dirigió a Galilea, y la gente lo siguió, como un rebaño perdido buscando a su pastor. Caminando por senderos polvorientos, Jesús notó que muchos le hacían preguntas, intrigados por su enseñanza. «¿Eres el prometido?», le preguntó una joven de mirada esperanzada. «¿Has venido para librarnos de la opresión?».
Con voz suave pero firme, Jesús respondió, no he venido para desafiar al César, sino para liberar las cadenas del corazón. Lucas 4:18, RVR 60. Esa declaración resonó en el corazón de muchos, sus pensamientos danzando entre la espera y la incertidumbre. Pero entre la multitud, había quienes buscaban más pruebas, un signo que avalara su proclamación. «Harás un milagro más, hijo de David», gritaban algunos, deseando que la gloria se manifestara nuevamente ante sus ojos. Mientras recipiente de fe y anhelo, Jesús miró a los que lo rodeaban, sintiendo el peso de sus esperanzas. Luego se dirigió a los discípulos, quienes miraban con asombro. «¿Quién dice la gente que soy yo?», les preguntó, desafiando su entendimiento. Pedro, con el fervor de su corazón, respondió, «Eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Mateo 16:16, RVR 60. La afirmación llevó a un silencio reverente, y Jesús sonrió, reconociendo la revelación que había llegado desde lo alto. Sin embargo, entre las alabanzas y la entrega, la semilla de la oposición se gestaba en los corazones de los fariseos. Aquella noche, mientras el sol se ocultaba, enviaron espías a Jesús, ojeando desde la distancia, dispuestos a recoger cada palabra que pudiera ser utilizada en su contra. Al día siguiente, se levantó un murmullo inquietante. Los líderes religiosos se acercaron con una pregunta mordaz: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Lucas 14:3, RVR 60. La atmósfera era tensa, cargada de expectativa. Jesús, sin inmutarse, observó la necesidad de un hombre que estaba allí, esperando en silencio. ¿Cuál de ustedes, si su hijo o buey cae en un pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea sábado? Lucas 14:5, RVR 60, explicó, su voz resonando con autoridad. La multitud quedó en silencio, y aunque algunos empezaron a vislumbrar la sabiduría divina que emanaba de él, otros más se endurecieron. Se retiraron, murmurando, buscando cómo deshacer la verdad en el corazón de la gente. Mientras Jesús sanaba, un nuevo miedo comenzaba a escribir su historia entre las sombras. La chispa de la incredulidad fue encendida, llevando a los fariseos a coordinar encuentros oscuros. «Es hora de frenar a este hombre», dijeron entre ellos. «Si lo dejamos, el mundo entero le seguirá». Juan 11:48, RVR 60. Así, mientras los milagros continuaban, la sombra de la conspiración se extendía más, un recordatorio fuerte de que cada acto de misericordia traería consigo la oposición. Jesús sabía que una mayor prueba estaba a la vista, como la tormenta que se acumula antes del relámpago. En su interior, el peso del mundo parecía multiplicarse, pero también la certeza del plan eterno de Dios, y la pregunta persistía en los corazones de muchos: ¿qué crecerá de todo esto? A lo que Jesús, contemplando su destino, sabía con certeza que solo su sacrificio traería la luz más grande jamás vista, una redención que el mundo entero anhelaría. Así, se acercaba el momento en que cada profecía se cumpliría y prepararía el camino hacia una nueva y gloriosa alianza, un plan soberano que cambiaría la historia para siempre. Mientras las olas de emoción y temor continuaban multiplicándose entre la multitud, Jesús se adentró en una nueva etapa de su ministerio. En cada rincón de Galilea, su nombre resonaba como un susurro divino, su poder atraía a los sanos y a los enfermos por igual. Era el momento de la transformación, un tiempo de revelaciones y perfidias. A medida que avanzaba, el amor y la compasión se entrelazaban con la oposición y la incertidumbre. Un día, mientras enseñaba junto al lago de Genesaret, las multitudes lo apretaban, deseosas de escuchar su sabiduría. Jesús, sintiendo la presión de la multitud, se subió a una barca y desde allí comenzó a contarles parábolas sobre el reino de Dios. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero crece y llega a ser la mayor de las hortalizas. Mateo 13, 31-32, RVR 60. Las palabras de Jesús, sencillas pero profundas, sacudían las bases del entendimiento humano.
Pero en cada revelación, los fariseos acechaban, intentando desvirtuar lo que no podían entender. Mientras Jesús hablaba, algunos comenzaron a murmurar entre ellos. ¿Cómo puede un hombre sin estudio hablar con tal autoridad? Se cuestionaban, atando su incredulidad a la ceguera de sus corazones. Sin embargo, los corazones hambrientos comenzaban a animarse en esperanza. Tras compartir múltiples parábolas, Jesús se detuvo, sintiendo que el clamor de la verdad necesitaba ser abordado con claridad. ¿Por qué no ven? Cuando entenderán que el amor del Padre se manifiesta en mí, se preguntaba él en su interior, mientras sus ojos buscaban a aquellos que verdaderamente anhelaban conocer al Dios que ofrecía redención. Mientras tanto, se acercaba un momento crucial. De pronto, llegó un mensajero agitado desde la casa de un líder de la sinagoga: tu hija ha muerto. Los murmullos extendieron la tristeza. Pero Jesús miró a Jairo y le dijo: no temas, cree solamente y serás salva. Lucas 8:50, RVR 60. La calma en su voz desató una nueva oleada de fe en el líder angustiado. Al llegar, la casa era un remanso de lamentos. La multitud lloraba y se lamentaba por la niña. Pero Jesús, con una firmeza que desafiaba las lágrimas, dijo: no está muerta, sino que duerme. Marcos 5:39, RVR 60. Las risas burlonas comenzaron a circular, el escepticismo llenó la habitación. Pero Jesús, sabiendo que su tiempo era breve, solamente tomó consigo a los padres y a unos pocos discípulos. En la insegura soledad del cuarto de la niña, Jesús tomó su mano y, con voz de autoridad, le dijo: Talita cumi, Marcos 5:41, RVR 60. Instantáneamente, el cuerpo dejó de estar inmóvil, la vida volvió a la niña, y sus ojos se abrieron con asombro. El asombro llenó el corazón de los presentes, y los ecos de la gloria de Dios comenzaron a resonar en sus corazones. La fe no solo sanó a la niña, iluminó el camino hacia la esperanza. Pero la sombra de inestabilidad seguía acechando. Los líderes religiosos, llenos de ira por el desafío a su autoridad, comenzaron a unificar su resistencia contra Jesús. Debemos deshacer este fenómeno antes de que se convierta en una revolución, susurraban entre ellos, temerosos del poder que el Maestro ejercía sobre las multitudes. Antes de que pudieran encontrar la forma de actuar, Jesús, consciente de la conspiración, se retiró a lugares retirados para enseñar a sus discípulos sobre el verdadero camino del sacrificio. Mientras el viaje continuaba, Jesús empezó a hablarles más abiertamente acerca de su muerte. El Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Lucas 9:22, RVR 60. Sus palabras eran como un eco distante que resonaba en los corazones de sus seguidores, cada uno enfrentando la lucha entre su deseo de un reino terrenal y el estruendo del sacrificio que estaba por venir. El plan soberano de Dios empezaba a desvelarse, entre lágrimas y risas, entre la celebración de los milagros y la contundente vergüenza de la oposición. Con cada paso, Jesús estaba más cerca de Jerusalén, donde el destino se entrelazaría con la historia de la redención. La inquietante consternación persiste en el aire. ¿Qué pasará cuando llegue a la ciudad? La pregunta reverberaba, cada respuesta parecía más escalofriante. El eco del sacrificio anunciado ya comenzaba a alzarse por encima de las sombras. La intensidad de la historia se incrementaba, cada milagro preparaba el escenario para un cumplimiento divino. En los corazones de los fieles y de los incrédulos, la misma pregunta nublaba las mentes: ¿quién es este, y qué significará su sacrificio para la humanidad? Las miradas estaban fijas en el horizonte, un futuro que, aunque oscuro, prometía luz. Las corrientes de la historia estaban a punto de cruzar la corriente del tiempo, y a medida que se acercaban al destino, el misterio del sacrificio se cernía sobre ellos. La cruz, símbolo de redención, aguardaba su revelación. ¿Cómo cambiaría el sacrificio el curso de sus vidas y del mundo? ¿Qué nuevas maravillas estaban a la vista? Las respuestas aguardaban en el siguiente capítulo de este plan soberano.